Dicen que las cosas más aterradoras no hacen ruido, no golpean la puerta, no gritan, no corren hacia ti. Esperan. Esperan a que estés sola, a que apagues la luz, a que el silencio sea lo suficientemente profundo como para escucharlas respirar. Esta historia no es una leyenda urbana, no es algo que pasó hace muchos años, pasó hace poco, en un lugar común, en una situación que podría ser la tuya. Y si decides escuchar hasta el final, hay algo que debes prometerte: no voltear, no pausar el video y sobre todo, no ignorar lo que escuches cuando termine. Si estás escuchando esto, ya es demasiado tarde, ya no estás en tu realidad. Cierra los ojos, escucha y cruza conmigo a Historias de otra realidad. Cuando me mudé a ese edificio no buscaba nada especial, solo algo barato, algo temporal. El anuncio decía: ideal para personas que disfrutan el silencio. Debía haber entendido que eso no era algo bueno. El edificio era antiguo, con alfombra gris gastada y luces amarillas que zumbaban todo el tiempo. El pasillo del cuarto piso tenía algo extraño. No había ventanas, ninguna. Era largo, demasiado largo para el tamaño del edificio visto desde afuera. Mi departamento estaba casi al final. La primera noche fue tranquila. No se escuchaban vecinos, no puertas, no televisión, nada. Solo el zumbido de la luz. A las 2 de la madrugada desperté sin razón. No por un ruido, no por sueño. Fue esa sensación, esa que te obliga a abrir los ojos porque sabes que algo cambió el ambiente. Y lo escuché. Un arrastre, como si alguien deslizara algo pesado sobre la alfombra del pasillo. Lento, constante. Me levanté y caminé hacia la puerta. El sonido se detuvo justo cuando mi mano tocó la manija. Miré por la mirilla. El pasillo estaba vacío, pero algo no estaba bien. La luz del fondo estaba apagada. Yo recordaba haberla visto encendida cuando me fui a dormir. Regresé a la cama tratando de convencerme de que solo era el edificio viejo acomodándose. La segunda noche, el sonido volvió, pero esta vez no era arrastre, eran pasos, descalzos, suaves, arrastrando ligeramente la piel contra la alfombra. Caminaban desde el fondo del pasillo hacia mi puerta. Se detuvieron afuera. Silencio absoluto. Entonces, un susurro, muy bajo. No entendí bien lo que decía, pero sonaba como si alguien estuviera leyendo algo. Permanecí inmóvil. El susurro continuó por casi un minuto, y luego pasos alejándose. A la mañana siguiente fui con la administradora. Era una mujer mayor, extremadamente delgada y con ojeras profundas. Le pregunté si había alguien más en el cuarto piso. Me miró más tiempo del necesario antes de responder. Ese piso casi siempre está vacío. ¿Casi? Respondí. Depende. Y no quiso decir más. Esa noche decidí grabar audio. Apagué todas las luces, me senté junto a la puerta y esperé. El sonido comenzó más temprano. Primero los pasos, luego el arrastre, luego el susurro. Pero esta vez entendí algunas palabras. Todavía no. No mires. No abras. Mi piel se erizó. De pronto,
La sombra bajo la puerta cambió, como si alguien estuviera parado justo al frente. No se movía, solo estaba ahí. Y entonces vi algo que no debería existir. Otra sombra, pegada al techo desde el pasillo, alargada, como si algo estuviera adherido a ella, observando hacia abajo. La sombra del suelo y la del techo no se tocaban. Eran dos cosas distintas. Mi respiración se volvió pesada y el susurro cambió. Ahora decía claramente: ya sabe que estás despierta. El picaporte comenzó a vibrar suavemente, no como si intentaran entrar, sino como si intentaran asegurarse de que yo siguiera ahí. No pude dormir. A la mañana siguiente decidí revisar el pasillo completo. Caminé hasta el fondo, donde la luz siempre parecía fallar. Y ahí fue cuando lo noté. El pasillo no terminaba donde debía. Había unos metros extra que no se veían desde la entrada, como si el espacio se estirara. Al final había una puerta, no tenía número y no tenía manija. Solo una superficie lisa, del mismo color que la pared. Toqué. El sonido no fue hueco. Fue como golpear algo sólido y húmedo. Escuché un golpe del otro lado. Un solo golpe. Respondí con otro. El silencio que siguió fue tan profundo que me dolieron los oídos. Esa noche todo empeoró. No hubo pasos, no hubo susurros, hubo algo distinto. Golpes. Desde dentro de mi propio departamento, desde las paredes, primero en la sala, luego en la cocina, luego detrás del espejo del baño, como si alguien estuviera probando la estructura, buscando una salida. Me encerré en mi habitación y escuché claramente cómo algo se arrastraba por el techo. Directamente sobre mi cama. Polvo cayó sobre mi cara. Algo pesado se detuvo justo encima. El techo crujió y entonces escuché mi propia voz, desde arriba, susurrando: no abras. Me congelé. Mi voz volvió a hablar, pero no era algo que yo estuviera pensando. Decía cosas que no entendía, como si estuviera leyendo algo en otro idioma. El techo se hundió levemente y una grieta se abrió justo sobre mí. A través de esa grieta vi oscuridad, pero dentro de la oscuridad había ojos, muchos, parpadeando al mismo tiempo. Cerré los ojos y grité. Cuando volví a abrirlos, era de día. El departamento estaba intacto. No había grietas, no había polvo, no había marcas. Corrí al fondo del pasillo. La puerta que no tenía manija ya no estaba. Era solo pared. Le pregunté a la administradora por el cuarto piso. Me dijo algo que todavía no logro entender. El edificio solo tiene 3 pisos. Revisé el elevador, solo marcaba hasta el tercero, pero yo vivía arriba. Subí por las escaleras. Cuando llegué al último descanso, no había más, solo techo. No había cuarto piso, no había pasillo, no había departamento. Bajé lentamente, salí del edificio, miré hacia arriba. Conté las ventanas, eran 3 niveles y nada más. Mi contrato de renta no tenía dirección completa, solo decía unidad temporal. Desde esa noche, a veces despierto en la madrugada. Escucho pasos descalzos, no afuera, sino adentro de mi casa actual. Y cuando reviso el techo,
Siempre encuentro polvo fresco sobre mi almohada, como si algo siguiera arrastrándose arriba, buscando la grieta correcta. Llevábamos mucho tiempo buscando casa, hasta que nos decidimos al final por una y la compramos porque era barata. Demasiado barata para el tamaño que tenía. Tenía 3 habitaciones, patio amplio, un sótano. El agente inmobiliario nunca bajó con nosotros. Dijo que no tenía la llave del sótano. Nos la entregó después sin ninguna explicación. La primera noche escuché algo extraño, un suspiro largo, profundo, como si alguien inhalara aire desde dentro de las paredes. Pensé que eran tuberías, pero no sonaba metálico, sonaba orgánico. Al día siguiente noté algo más. Las puertas ya no cerraban igual, como si los marcos se hubieran movido ligeramente. Mi pareja también lo notó. Las paredes parecían más cerca. Decidimos medir la sala. Los planos decían 4 metros de ancho. Medía 3,90. Pensé que era error nuestro. Al tercer día, la sensación fue innegable. La casa crujía por las noches. No hacia afuera, hacia adentro, como si se contrajera. Bajé al sótano sola. El aire era muy denso. Había marcas en el concreto, eran líneas horizontales a diferentes alturas, como si alguien hubiera medido algo repetidamente. En la pared había una frase escrita con carbón: cuando exhale, sal. No entendí. Esa noche esperé despierta. El suspiro volvió, más fuerte. Las paredes vibraron ligeramente y sentí el movimiento. La casa estaba inhalando. Las paredes se expandieron apenas. Luego, exhaló. Las paredes se acercaron. Los muebles crujieron. Corrí hacia la puerta principal, pero no abría. El marco estaba comprimido. Escuché otro suspiro, más profundo. Miré el techo. Se había bajado unos centímetros. Corrí al sótano. Las marcas en la pared tenían fechas. Cada línea representaba cuánto se había reducido el espacio. La última fecha era de hace años, y debajo decía: últimos ocupantes. El suspiro comenzó otra vez, y recordé la frase: cuando exhale, sal. Esperé. La presión aumentó. La casa inhaló. Las paredes se separaron ligeramente, y cuando exhaló, corrí. La puerta abrió apenas lo suficiente. Salí raspándome los hombros. Caí en el jardín. Miré la casa desde afuera. Era más pequeña, mucho más pequeña de lo que recordaba. Al día siguiente regresé con la policía. La casa estaba abandonada, ventanas rotas, puertas caídas, como si nadie hubiera vivido ahí en años. Pero lo peor fue esto: el terreno era diminuto. No había espacio físico para que hubiera existido un sótano. Y cuando revisaron registros, la casa había sido demolida hace más de una década. Acepté el turno nocturno en un pequeño hospital privado. Solo éramos 3 personas por la noche: un médico, una enfermera y yo en la recepción. Las madrugadas eran muy lentas. Había mucho silencio, todas las luces blancas, el sonido distante de máquinas. Una noche entró un hombre. No parecía herido, tampoco se veía enfermo, solamente se veía confundido.
Me pidió ayuda, dijo que no recordaba cómo llegó ahí. Lo registré. El nombre: Daniel Ríos. No aparecía en el sistema y le pedí una identificación, pero tampoco tenía. El médico lo revisó, todo parecía normal, signos vitales estables, pero algo no estaba bien. No parpadeaba mucho, y cuando lo hacía, era demasiado lento. Lo sentamos en observación. A la 1 de la madrugada fui a revisar. La camilla estaba vacía. En las cámaras se veía que nunca salió del cuarto. Revisamos los pasillos, nada. Los baños, nada. Pensamos que a lo mejor estaba escondido, hasta que escuché mi voz desde el pasillo. ¿Señor Ríos? No era yo, venía desde el fondo. La enfermera me miró pálida. La voz volvió, pero ahora era la del médico, exactamente igual, repitiendo frases que él había dicho antes. Seguimos el sonido hasta una puerta que casi nunca se usaba. Archivo clínico antiguo. Abrimos la puerta y el hombre estaba ahí, de pie, mirándonos, sonriendo. Y habló, pero no con su voz. Habló con la mía y dijo: «Gracias por dejarme entrar». Las luces se apagaron. Cuando volvieron, yo estaba en la camilla. La enfermera gritaba. El médico me revisaba y yo no podía moverme. Intentaba hablar, pero mi voz salió desde la puerta. El hombre estaba ahí, sonriendo, usando mi cuerpo. En la mañana llegó el turno diurno. El reporte decía: recepcionista no se presentó. Y en el sistema de ingresos aparecía un nuevo empleado registrado. Nombre: Daniel Ríos. Puesto: recepción nocturna. Nunca manejo de noche si puedo evitarlo, pero ese día salí tarde, demasiado tarde. La carretera estaba casi vacía, solo largas franjas oscuras interrumpidas por postes de luz intermitentes y el reflejo constante de mis propios faros sobre el asfalto húmedo. El GPS marcaba 3 horas restantes. Todo normal, hasta que perdí la señal. La pantalla se congeló. Luego apareció una ruta alterna. Desviación recomendada para ahorrar tiempo. No recordaba haber visto esa salida antes, pero el mapa la mostraba clara. Una curva suave hacia la derecha, aparentemente más corta. Miré el letrero físico en la carretera. No había ninguno. Solo un camino que se abría entre árboles. Debí seguir derecho, pero giré. El asfalto cambió casi de inmediato, más oscuro, más angosto. Los árboles se cerraban sobre la carretera como si quisieran cubrirla. La señal del celular desapareció por completo. Intenté volver al mapa. Ahora solo mostraba una línea recta sin nombre. Después de unos minutos noté algo extraño. No había líneas divisorias pintadas en el suelo, ni reflejantes, ni postes, nada. Solo oscuridad y mis luces. Encendí la radio para romper el silencio. Había solamente estática, pero entre la estática escuché algo. Una voz, muy baja, como si alguien susurrara una advertencia que no alcanzaba a entender. La apagué. Seguí manejando. Entonces vi luces a lo lejos, rojas, intermitentes. Pensé que era un retén o un vehículo detenido. Me acerqué. Era un auto estacionado a la orilla.
Puertas abiertas, luces encendidas, pero no había nadie. Reduje la velocidad y lo noté. El auto era idéntico al mío, mismo modelo, mismo color. Incluso tenía el pequeño golpe en la defensa trasera que yo llevaba meses posponiendo arreglar. Me detuve varios metros antes. Mi corazón comenzó a latir muy fuerte. Las placas eran las mías. Sentí un vacío en el estómago. Miré por el retrovisor. La carretera detrás de mí estaba completamente oscura. Demasiado oscura, como si ya no hubiera nada. Bajé del coche lentamente. El aire era frío y pesado. Caminé hacia el otro auto. Estaba vacío, pero el motor seguía encendido y la puerta del conductor estaba abierta. En el asiento había algo, mi bolsa, exactamente como la había dejado. La abrí temblando. Dentro estaba mi identificación, pero la foto no era la misma. Era yo, más pálida, con ojeras profundas y una expresión que nunca me había visto, como si hubiera estado llorando durante horas. Escuché un motor detrás de mí. Me giré de golpe. Mi coche, el que estaba conducido hasta ahí, estaba avanzando solo, sin nadie adentro. Retrocedía lentamente, directo hacia la oscuridad de donde había venido. Corrí, intenté abrir la puerta. Estaba cerrada. El auto siguió moviéndose hasta desaparecer en la negrura. Me quedé sola, con el otro coche, con mi otro coche. El GPS del vehículo estacionado se encendió de pronto. Mostraba una ruta. Destino, regreso. Tiempo estimado, desconocido. No tenía opciones y me subí. El asiento estaba tibio, como si alguien hubiera estado sentado ahí segundos antes. Comencé a manejar. La carretera parecía diferente ahora, más estrecha, los árboles más inclinados. Después de lo que se sintieron horas, vi luces adelante. La carretera principal. Sentí un gran alivio. Salí del camino oscuro y regresé al asfalto conocido. Mi señal volvió, mi GPS también. Marcaba que nunca me había desviado. El tiempo estimado seguía igual que antes, como si no hubiera pasado nada. Miré la hora. Habían pasado solamente 5 minutos. Solo 5. Pero el tanque de gasolina estaba casi vacío. Cuando finalmente llegué a casa, estacioné temblando. Me quedé sentada un momento intentando procesarlo. Miré el espejo retrovisor. En el asiento trasero había alguien. Yo, con la misma expresión de la identificación. Pálida, cansada, y susurró: Gracias por traerme de vuelta. Parpadeé. Ya no estaba. Pensé que había terminado, pero a la mañana siguiente, al revisar mi celular, encontré una notificación del GPS. Ruta completada. Origen, desviación sin nombre. Destino, sustitución exitosa. En mi galería había una foto que yo no tomé. Era mi coche, abandonado a la orilla de una carretera oscura, con las puertas abiertas, y en el asiento de conductor, alguien estaba sentado, sonriendo, pero no era yo. Hay algo curioso sobre las historias. Creemos que terminan cuando dejamos de escucharlas, pero algunas no terminan.
algunas se quedan. Tal vez esta noche todo parezca normal. Tal vez apagues la luz y no pase nada. Pero si escuchas un sonido que no reconoces, si sientes que alguien te observa desde un rincón oscuro, si despiertas sin saber por qué, no lo ignores, porque no todas las presencias vienen de afuera. Algunas entran cuando les prestas atención. Yo soy Alejandra y recuerda, si escuchas algo esta noche, ¿también vas a fingir que no fue nada? Nos vemos en la próxima historia, si es que puedes dormir.